aunque el hacha derrumbe todo el monte y quemen la guarida de los pájaros y les armen trampas a los tigres viejos, yo plantaré mi árbol, aunque sigan creciendo las represas y hasta lo vuelvan maloliente al lago y lo envenenen al halcón y al sapo. Yo plantaré mi árbol, aunque eliminen todos los baldíos y a cada yuyo logren arrancarlo y suba el humo y se me tape el cielo. Yo plantaré mi árbol, aunque anden encerrando los jilgueros y pongan precio al ensueño alado y les roben pichones a los loros. Yo plantaré mi árbol, aunque se olviden el camino al campo y ya no se sorprendan con la luna ni con el cielo limpio y estrellado. Yo plantaré mi árbol, aunque no entiendan nunca la poesía y al canto criollo crean anticuado y no comprendan la tristeza india. Yo plantaré mi árbol, aunque me sienta solo, abandonado. Yo seguiré plantando cada árbol y floreciendo en versos y canciones para que mi hijo crezca convencido que hay un futuro alegre, iluminado, un futuro verde y positivo, con miles de árboles creciendo en el camino. El video es entonces una invitación a seguir haciendo buenas prácticas, a seguir sembrando esas semillitas desde la educación ambiental, a seguir haciendo mucho desde los espacios donde nosotros estamos, seguir impactando y haciendo un manejo sostenible de los recursos. Vamos a escuchar a Andrés, un aprendiz que nos va a leer qué es la educación, para escuchar a nuestro invitado y darle el saludito y la cordial bienvenida. Andrés, nos tienes una reflexión, por favor nos lees qué es la educación. Andrés está por acá, ¿cierto? Sí, Andrés Herrera. Te escuchamos, Andrés, por favor. Muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan muy bien porque tengo los vecinos con un alto volumen de música. Tranquilo, Andrés, se Tranquilo. escucha. Léenos, dale, tranquilo, Andrés. Sabemos sortear la situación. Ok, la reflexión dice, la educación es también. La educación es también escuchar a los pájaros, ver el cielo, la extraordinaria belleza de un árbol, la forma de las colinas, es sentir todo eso, estar realmente, directamente en contacto con ello. Empiezan desde ahora a pensar, a observar, a aprender o aprender no de los libros, sino a aprender por sí mismo, observando atentamente, escuchando todo cuando ocurre en torno a ustedes. En torno a ustedes. Entonces crecerán para convertirse en un ser humano distinto, un ser humano que se interesa en la gente, que tiene afecto por ella, que la ama. Muy bien, otra forma de educación. Andrés, gracias por tu apoyo. Muy bien, a los asistentes, a los que han acabado de llegar, bienvenidos y bienvenidas. Le damos entonces la palabra al señor Rodrigo Arenas. Les comparto que lo conocí desde que era estudiante. Cuando uno está empezando, conoce muchos mentores, conoce muchas personas. Y de las personas que uno se lleva en el corazón y aprende muchísimo, hoy les quiero decir que tengo un maestro y que hoy les va a compartir sus conocimientos. Lleva muchos años trabajando en la corporación Cornare, también hace parte del Comité Regional de Plaguicidas del Oriente Antioqueño, y para mí es un gusto, un placer y una alegría saber que está acá con nosotros contándonos de la experiencia y cuál debe ser el manejo. Don Rodrigo, bienvenido y especialmente gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, muy buenas tardes para todos. En especial un saludo muy, muy grande para Nancy. Agradecerle también la invitación que me hace. Esto es lo que yo hago como ingeniero agrónomo, eso es un compromiso de vida.
Yo me pensioné hace unos 4 años. Actualmente soy el presidente del Comité de Plaguicidas del Oriente Antioqueño y soy uno de sus fundadores con otro gran compañero y ya pensionado del SENA, Luis Conrado Echeverri, que es para mí como un hermano. Tenemos ese honor de haber constituido ese comité el 24 de octubre de 1990. Precisamente el próximo mes vamos a cumplir 30 años de estar trabajando permanentemente. Siempre tenemos nuestras reuniones los primeros viernes de cada mes. Y de paso, quiero también a través de Nancy hacerles una invitación, que ya tenemos organizado un seminario web, lo llamamos también webinarios, para el 30 de octubre. Es un webinario de carácter internacional, donde vamos a tocar temas de plaguicidas, temas de agroecología, que es lo mío. Yo como ingeniero agrónomo, mi característica es la agroecología. Me ha tocado estudiar mucho sobre plaguicidas, porque veo el problema tan grande que genera el uso de estos productos. No solamente cuando los usan mal, se pueden y se deben usar bien. Aún así generan riesgos, que es lo que quiero mostrarles a ustedes. Nancy me comentaba que de los jóvenes que están acá presentes, algunos son aprendices del área ambiental, técnicas de gestión ambiental, algo así, pero que también hay técnicos en el área de construcción. Yo les voy a tocar el tema de tal manera que ustedes vean que todos estamos afectados por la problemática de plaguicidas. Y en la medida en que podamos tener reuniones posteriores, yo me facilito para hacerlo, porque repito, eso es una misión que tengo en la vida. Yo ya no trabajo en Cornaro, trabajé en Cornaro 32 años, 29 años vinculado y 3 años como contratista. Estoy pendiente de unos posibles trabajos que resulten, porque en esto hay mucho que hacer. Bueno, enséñame, que ya no estoy un poquitico. Don Rodrigo, al lado derecho hay 3 punticos donde dice que nos ayuda a presentar. Pantalla completa. Pantalla completa y le das nuevamente clic. ¿Qué? Nuevamente clic. Espérate a ver que no me dio ahí. Dale, tranquilo. Pantalla completa y otra vez clic. Ya no me aparece pantalla completa. Tranquilo, que aquí todos vamos aprendiendo. Dale otra vez, 3 punticos, presentar ahora. Pero ya no me aparece. No aparece presentar. Ay. Dale, tranqui. No me aparece. Al principio sí pero le di un clic nomás. Y desde el inicio nuevamente. Cuando dice aquí presentar ahora. Sí. Eso, presentar ahora. Toda tu pantalla. Sí. Ahora como que sí va a aparecer. Eso está muy bien. Compartir. Sí, aquí, exacto. Ahí vas a empezar a compartirlos. Muchas gracias. Bueno, veo que hay 76 personas en esta reunión. Yo lo llamo conversatorio. Porque no me gustan esas como conferencias magistrales, no. Soy un amigo de ustedes, un compañero más de ustedes, que de pronto me ha tocado en la vida incursionar más en este tema. Y quiero eso, como sembrar en ustedes inquietudes, semillas, compromisos, porque yo creo que cuando yo ya voy a cumplir 70 años, tengo 44 años como ingeniero agrónomo, y yo creo que uno de lo más importante que podemos hacer nosotros como técnicos, como profesionales, es el compromiso, el espíritu de servicio hacia la comunidad y el reto de cada uno, cada día mejorar, cada uno de nosotros mejorar más en nuestro propio beneficio, en nuestra propia familias, y sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo. Bueno, aquí estoy un poco embalado, Nancy, porque todavía no me permite. Tranquilo, busca tu presentación en el PowerPoint y lo abres, perfecto. Abre tu PowerPoint y ya no los presentas. Ahora sí. Exacto, y ya. Ahí vamos viendo. Bueno, tengo dos cartillas que se las voy a enviar a todos ustedes a través de Nancy, que tiene que ver con la problemática que les voy a tocar a ustedes aquí.
y que ayudan a profundizar de lo que vamos a tratar. Bueno, ¿será que ya está? ¿Se ve algo, Nancy? Sí, No. sí, señor, ya estamos viendo la presentación, la parte de la portada, conversatorio. Bueno, ¿con ese tamaño está bien o...? Como tú quieras, como te sientas mejor, así la vemos, pero como quieras. Sí, así la estamos viendo bien. La amplío un poquito. Bueno, yo soy el coordinador, no me digo presidente, aunque lo coloqué abajo, pero no me gusta la palabra presidente, el coordinador del Comité Regional de Empresas del Oriente, que hago parte de él desde el mismo 24 de octubre de 1990, que precisamente en el SENA Río Negro hicimos nuestra primera reunión, la convocatoria la hizo Cornare, las entidades con quienes me tocó trabajar, y especialmente el SENA para mí era la institución 1A para trabajar en la parte de gestión ambiental que me ha correspondido trabajar también como ingeniero agrónomo. Y fue ese 24 de octubre cuando nos reunimos aproximadamente unas 25 personas en representación de aproximadamente unas 12 instituciones que empezamos. Actualmente somos 18 que están en el recuadro superior, acá en esta primera diapositiva. Al lado izquierdo está el logo del Consejo Seccional de Plaguicidas. Yo también soy miembro asesor del Consejo Seccional a nivel departamental. Allá estoy desde hace más años todavía. Yo estoy desde el año 87 cuando empecé en Cornare, precisamente a raíz de un seminario que organicé en el santuario. Quien era la presidenta de un comité departamental de plaguicidas, María Cecilia Pérez de Gutiérrez, que le pidió al director de Cornare en ese entonces que me delegaran para que hiciera parte de ese comité departamental. Para que desde el año 1987 empecé yo a trabajarle esto, tanto en el ámbito departamental como en el regional, pues, que es donde hemos sostenido todo este trabajo. Yo soy especialista en planeación urbano regional, soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, y honrosamente pues procuro con mi trabajo prestar el mejor servicio que está en mis manos. Bueno, la temática son los impactos en la salud humana y en el ambiente, un conversatorio para instructores y para aprendices del Centro de Desarrollo del Hábitat y la Construcción del SENA acá en Medellín. Les voy a dar ¿qué tiempo tengo, Nancy? Tienes más o menos unos 40, 45 minutos y luego en unos 15 minutos conversamos y damos solución al cuestionamiento que tengan los asistentes. Bueno, rápidamente vamos a dar un resumen de lo que son los plaguicidas y algunas características importantes que ustedes deben conocer para que vayan mirando que estos productos no son aguapanelas, no son insumos, que es lo que lamentablemente muchos colegas y muchas personas que están en las áreas agropecuarias ven los plaguicidas como solamente unos insumos, muy importante, para utilizar en actividades agrícolas, pecuarias, forestales, control de vectores de enfermedades y aún de plagas caseras, que también les voy a tocar un poquitico ese tema. En cualquier momento pueden estar ustedes afectados. Los plaguicidas, como su nombre, ese SIDA es matar. Y de hecho, enseguida en la próxima diapositiva les vamos a mostrar todos los SIDAs que hay, que matan a diferentes organismos, pero la definición que se da son los productos de naturaleza química, física, biológica, que solo o en mezcla se utilizan para el control, para la eliminación, para la erradicación de insectos, ácaros, patógenos en general que afectan tanto a los cultivos como al hombre, a especies animales, pero que su uso lamentablemente conlleva a unos desastres ambientales en la salud pública, que es lo que quiero que ustedes conozcan de una manera poco general, que el tema es muy complejo y habría que entrar en detalle en algunas cosas que el tiempo no nos da. También se definen como plaguicidas otros productos como defoliantes, reguladores fisiológicos, ferormonas, unas sustancias para atraer, hay unas feromonas que son atrayentes sexuales de machos o hembras y se capturan, también hace parte dentro de la lista de los plaguicidas. Este es el arsenal con las clases de plaguicidas que normalmente encontramos en nuestros países, para el caso de nuestro país como Colombia.
Está la clase de plaguicida, se le da nombre, y en la columna al lado derecho están el objeto blanco para lo cual fueron formulados esos productos. Están los insecticidas para eliminar insectos, fungicidas para hongos, herbicidas para hierbas o mal llamadas malezas, acaricidas para ácaros, nematicidas, nemátodos, molusquicidas, estos los caracoles, moluscos, rodenticidas para roedores, bactericidas para bacterias, virucidas para virus. Ahí también se dan en algunos casos, se reconocen como formicidas, que son productos específicos para hormigas, pero las hormigas son insectos, entonces también caben también como insecticidas. Garrapaticidas, eso también se utilizan en actividades pecuarias. Vergonzosamente existen productos para matar aves, que se llaman avicidas. Yo conocí este caso en el Valle del Cauca, donde en los ingenios o en donde hay molinos, donde se muele el sorgo o algunas otras cosechas, muelen como materia prima para otras industrias, agroindustrias, y lamentablemente para eliminar esas aves que se convierten en plagas en esos molinos, recurren a utilizar productos químicos para matarlas. Cuando ya sabemos que incluso con algunos instrumentos electrónicos de ultra bajo sonido, ese ultra bajo sonido las ahuyenta sin tener que matar ninguno. Yo cito esto aquí, es como vergüenza que todavía en la literatura hay quienes dicen de que existen avicidas, entonces que necesitamos productos para matar aves. Algicidas para algas, vermicidas para larvas, ahí están los adherentes, reguladores fisiológicos y las feromonas. Ese es el arsenal de los productos químicos de las clases de plaguicidas, siendo los más importantes los insecticidas, los fungicidas, los herbicidas, los acaricidas y los nematicidas. En esos cinco clases de plaguicidas, yo diría que está por ahí el 80% de los productos que normalmente se aplican en actividades agropecuarias. Bueno, una de las grandes complejidades que tiene que ver con los plaguicidas es que estos productos se formulan en diferentes grupos químicos, según la molécula, según el ingrediente activo o de qué productos son derivados. Tenemos, en este caso de los grupos químicos de plaguicidas, tenemos un grupo muy importante que se llama los organofosforados. En esta columna pueden mirar algunos tipos de plaguicidas organofosforados. En la columna al frente está otro grupo que llamamos los carbamatos, y está el listado también de algunos productos que son derivados del ácido carbámico, como el alticar. Aquí menciono, por ejemplo, el carbofuran. Este es un plaguicida que fue muy intensamente utilizado, hace más o menos unos 4 años se prohibió, y es uno de los plaguicidas que origina los mayores casos de intoxicaciones en el oriente antioqueño. Bueno, hay otros grupos químicos que son los organoclorados. Este grupo fue uno de los con los que se empezó la industria de los agroquímicos, en este caso de plaguicidas, y lamentablemente cuando se empezó a aplicar estos productos se desconocía el problema tan grave desde el punto de vista ambiental, por lo altamente residuales y persistentes que son los organoclorados. Hay literatura donde se demuestra que una molécula de un organoclorado puede permanecer en el medio ambiente, han hecho estimativos de 15 hasta 20 años, que esa molécula migrando en diferentes compartimentos ambientales, porque no se degradan. Digamos, los anillos de esos cloros son tan intensamente fuertes que esa molécula no se desdobla fácilmente y sigue en el medio ambiente originando esa cadena de desastres. Mire que apenas hará unos 20 años que se fueron prohibidos en Colombia los organoclorados. En Colombia, yo soy una crítica sobre esto, pero propositiva. Aquí en Colombia, y lo digo porque actualmente sucede, somos tan extremadamente permisivos con los permisos que se dan por parte de los ministerios que tienen que ver con esto, que regulan esto, como son el Ministerio de Salud, Protección Social, Ambiente y Agricultura. Para mí es vergonzoso la forma tan permisiva con que aún se
vale la redundancia, se permite que se importen y que se comercialicen y apliquen algunos plaguicidas en Colombia. Cuando hace más o menos unos 14, 16 años que se lograron sacar una buena tanda de organoclorados, entre ellos estaba uno de nombre comercial Aldrin, el heptacloro, los campesinos incluso en el oriente reclamaban que les quitábamos la mejor herramienta que tenían ellos para controlar la hormiga arriera. Ellos no sabían precisamente el problema ambiental tan grave y en salud, que también ya los clorados también están relacionados con problemas de cánceres. Ha sido una lucha que todavía en Colombia productos como el endosulfán, a pesar de que fueron prohibidos también hace unos 12 años por un fallo del Consejo de Estado, donde tanto el Consejo Seccional como el Comité de Oriente fuimos muy activos en la lucha para lograr sacar este plaguicida de Colombia. Lo logramos, pero desafortunadamente lo estaban entrando de contrabando, especialmente por el Ecuador y por Venezuela. Yo creo que Venezuela ahora, pues, con las dificultades que tienen ellos, yo creo que no, pero todavía se reporta que aplican en café en algunas zonas del suroeste antioqueño este insecticida. Y no saben el daño tan grande que le están haciendo a la caficultura, porque si nos detectan residuos de endosulfán, que es un producto explorado y que está prohibido en Colombia, nos sacan como exportadores de café. Otro grupo químico, los piretroides, que con nosotros como ingenieros agrónomos, como digo, yo salí hace 44 años, nos decían, no, una molécula de estos piretroides, no, son excelentes, son productos de muy baja toxicidad, son productos que tienen una relativa degradación fácil, estos se fotodegradan, por efecto de la luz, el producto se va degradando, entonces pensamos que era una de las mejores opciones. Son muy costosos, de todas maneras tienen menos efectos en el medio ambiente, pero no son inocuos. No hay ningún producto que se llame plaguicida, aún biológicos, que sean inocuos. Todos ejercen problemas tanto en el medio ambiente como en la salud. Una de las consecuencias, digamos, de la exposición a un piretroide es, hay personas que son muy susceptibles a problemas alergénicos. Los piretroides originan los problemas, se agravan los problemas de alergias cuando una persona está expuesta a esto. Y mire, para que se vayan preocupando, recuerden que a ustedes para ir, se les ocurre a veces para ahuyentar mosquitos en la noche, para que no molesten, porque yo sé que son muy aburridores, un zancudito rumbándole en el oído a uno, y compran unas pastillas que son a base de piretroides, la colocan viene la pastillita de tal manera que usted hace una conexión por electricidad y va soltando unos vapores de esta sustancia química, ahuyenta el insecto, pero eso nos lo estamos tragando nosotros, respirando, pues, cuando estamos dormidos, y eso ejerce efectos nocivos a la salud humana. Quiero dar unas recomendaciones también para que usted en una de las cartillas, para que tengan un programa de manejo de plagas caseras, donde no tengan que recurrir a ningún químico. Este grupo químico, yo lo llamo el grupo de la vergüenza en Colombia. Y entre los bipiridilos tenemos el paraquat. Eso es un herbicida que el campesino se casa con nombres comerciales. El nombre comercial que más se ha distribuido en Colombia de este ingrediente activo es el gramoxone. Existen otro que llama gramafin, caliquad, hay unos 6 nombres comerciales cuyo ingrediente activo es el paraquat. Es un herbicida que no tiene antídoto. Por consiguiente, no tener antídoto significa de que no existen sustancias químicas, biológicas, minerales para bloquear ese producto que haya entrado al organismo humano, y la persona cuando ingiere una dosis accidental o suicida, letal, no hay forma de recuperar ese paciente. Mueren irremediablemente en términos de 30, 35 días. Esta sustancia ataca el sistema respiratorio y la persona muere asfixiada. Es de las muertes más espantosas que hay cuando la persona está expuesta en aspectos toxicológicos a esta sustancia química. El Carmen de Iboral, en los años 91-92, recuerdo que alguna vez vi en el Colombiano, un periódico local acá en Medellín,
señalaba al Carmen de Oral como el municipio campeón de aplicación de paraquat en la formulación comercial de gramoxone, campeón en América Latina. Reportaron entre 80.000 y 120.000 litros de este herbicida por año. Este herbicida acaba con los suelos. Se reportaron en esos años 136 personas que murieron por este herbicida. Y el hecho de no tener antídoto es causa suficiente, de acuerdo al decreto 1843 de 1991, que es un decreto del Ministerio de Salud, producto que no tenga antídoto de estos plaguicidas es suficiente motivo para que ese producto sea prohibido en Colombia. Lamentablemente, ha predominado más los intereses económicos, a pesar de que ese producto es muy barato. Yo me asusté hace 2 o 3 años cuando un litro de paraquat 12.000, 14.000 pesos, y el campesino feliz aplicando este producto lo encuentra uno a veces descalzo, en pantaloneta, y no sabe el riesgo tan grande. Cuando uno se entrevista al agricultor, si él sabe del riesgo tan grande que tiene para su salud y para su vida, estar aplicando ese producto en las condiciones como lo hace él, que lo hace mucho más riesgoso, ellos no conocen sobre eso, que es una labor lamentable, y la falta de asistencia técnica hacia nuestras comunidades campesinas. Ese producto no debería existir en Colombia. Hemos intentado varios esfuerzos y, como digo, han podido más los intereses políticos y económicos para vender estas empresas transnacionales. Este es otro grupo también de herbicidas, este 2,4-D, los fenolciacéticos. 2,4-D, también una molécula que ya está demostrado que también es carcinogénica y todavía se aplica mucho en Colombia. Existen más grupos, son alrededor de unos 14. Yo solamente les traje a ustedes esos 4 grupos químicos que son como los más importantes en cuanto a volúmenes de plaguicidas que se comercializan en Colombia. Esta perlita que hay aquí, que se llaman metabolitos de los plaguicidas, es algo que a nosotros en la universidad jamás en las universidades nos comentaron de esto. Nunca en la universidad, ni siquiera en la parte ocupacional, en ese entonces, estoy hablando de hace 44 años que terminé mi carrera, nunca tuvimos una charla de salud ocupacional de que los plaguicidas eran productos tan peligrosos, y menos de que los productos se iban descomponiendo y generaban otros productos químicos a veces más peligrosos que el mismo ingrediente activo original. Entonces el caso, yo solamente traigo aquí 2 ejemplos, pero tengo una tabla del Ministerio de Ambiente, hace varios años hicieron un buen listado de ingredientes activos de plaguicidas que utilizamos en Colombia y qué metabolitos generaba este producto químico original. A manera para que ustedes me entiendan mejor aquí está el caso. Aquí en letra roja ven un producto cuyo ingrediente activo es el clorpirifos. Ese producto comercialmente, como digo, del campesino y muchos se familiarizan con nombres comerciales, es el famoso Lorban. Es un órgano fosforado, y este producto, el clorpirifos, es uno de los productos más tóxicos y que genera problemas de alteraciones en el metabolismo del ser humano. Este clorpirifos, aquí está la fórmula química de clorpirifos. Cuando se libera al ambiente, una vez es aplicado, se descompone y forma 2 productos químicos nuevos. Uno llama el clorpirifosoxón y otro es el tricloropiridinol. Este tricloropiridinol es una sustancia extremadamente tóxica. Incluso hay un doctorado, Geoffrey Narváez, él es doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia, actualmente es docente e investigador de la Remington. Nos están ayudando en la organización del seminario que ya les dije, que están cordialmente invitados. Vamos a utilizar la plataforma de la Remington para poder tener una amplia asistencia, que es lo que esperamos. Y John Freddy hizo un trabajo de investigación en el embalse de la Fe y encontró trazas de este metabolito en el embalse de la Fe, que abastece pues parte de la Producto Medellín. No quiere decir de que estamos tomando agua envenenada, sino que se detectó una molécula que no es deseable que esté en una fuente de agua de consumo humano. Este trabajo para identificación de estos metabolitos se hizo entre Cornare y el grupo de diagnóstico del GDCOM de la Universidad de Antioquia en el año 2007, donde lograron por cromatografía
medir los metabolitos que tenía el clorpirifos y el clorotalonil. El clorotalonilo, como dice aquí, el ingrediente activo es el clorotalonil. Esto es un fungicida, genera 3 compuestos químicos nuevos cuando empieza a degradarse. Los plaguicidas se degradan por varias razones. Los más comunes, en contacto con el agua, se llama una hidrólisis, cuando se somete el plaguicida a compuestos alcalinos. Entonces la degradación es por alcalinización, hay por efectos de la temperatura y hay por efectos... Bájate, por favor, sí. Susana, baja volumen. Ahí la luz también contribuye, como es el caso de los piritroides, a que las moléculas empiecen a metabolizarse y el proceso se llama fotólisis. Lo preocupante del clorotalonil, ese fungicida se aplica actualmente, es muy comúnmente utilizado por nuestros agricultores, genera 3 compuestos, miren los nombrecitos: triclorodiciano benceno, diclorodiciano benceno y clorodiciano benceno. Y alguna vez consultaba, todos los compuestos bencénicos son carcinogénicos. Entonces van viendo que estos no son aguapanera, y aunque ni siquiera conocemos bien las características físico-químicas, ambientales, ocupacionales, en salud pública de los ingredientes activos, casi que tenemos una total ignorancia sobre los metabolitos, que repito, en muchos casos son más tóxicos que el mismo ingrediente activo. Bueno, para uno mirar la peligrosidad que tiene un plaguicida, en las etiquetas se señalan mediante unas bandas de colores qué tan peligroso es ese producto o cuál es menos riesgoso. Cuando encontramos colores rojos en las etiquetas, anteriormente eran productos extremadamente tóxicos, y números romanos era el 1, el 2, el 3, el 4. Esa es la clasificación toxicológica que se tenía a nivel mundial. Ya se unificó porque había otra parte en el mundo que utilizaba otro tipo de toxicología, y ya estamos hablando de productos categoría 1A, 1B, 2, 3 y 4. Desde que damos productos en los envases de nuestros agricultores con bandas rojas, ojo, que estamos hablando de un producto que a veces una dosis de una cucharada que fácilmente le puede entrar por el sistema respiratorio, por la piel, fácilmente puede morir una persona. Los amarillos son moderadamente tóxicos, y los que son azules son ligeramente peligrosos en la nueva clasificación. Y vienen también, esto en químicos, pero también los productos biológicos también tienen su respectiva clasificación toxicológica con esos colores. Esta diapositiva, que alguna vez en una conferencia de María Cecilia Arango es una bióloga con maestría en ecología de la Universidad de Antioquia, ella fue docente de la Universidad Católica, una maestra, nuestra querida Chila. De ella aprendimos mucho en esta parte ambiental. ¿Están viendo bien la gráfica, Nancy? Sí, señor. Sí, mira, se ve la flechita mía de mi cursor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. aquí lo que nos enseña María Cecilia Arango. Ahora, un paréntesis, esta diapositiva, yo siempre he utilizado como método de mi trabajo, de enseñanza, de compromiso, mis presentaciones, yo las regalo y les digo, úsenlas. Y de hecho autorizo a Nancy para que estas diapositivas ustedes queden con ellas. Cuando requieran sacar alguna información de este material, por favor denle crédito. Si es de María Cecilia, es de María Cecilia; si es algo mío, de lo mío. Pero yo no tengo restricciones a que ustedes utilicen las cosas. De eso detalle, que las cosas sean utilizadas en provecho de su formación y provecho de la labor que están haciendo para que logremos impactar en la mayor cantidad posible de personas. Lo que muestra la diapositiva aquí es que cuando yo hago la aplicación del plaguicida, por efecto del agua lluvia, yo he tenido discusiones con muchos colegas, vendedores de cajas comerciales, y yo les digo a ellos, es absolutamente imposible hablar de un uso seguro de los plaguicidas. No es posible. La única forma que se puede dar donde yo controle todas las condiciones de riesgo, para uno poder hablar de que es un uso seguro, es en laboratorios, cuando se hacen algunos ensayos
para medir cuál es la toxicidad para un insecto determinado. Entonces, primero, la persona que está aplicando eso está como un astronauta, un equipo de protección personal absolutamente total. El insecto lo colocan en el laboratorio, en un sitio donde esté amarradito, y enseguida a ese insecto le aplican por microaspersión, le aplican el plaguicida. Es la única manera donde uno ve que no hay riesgo de derivas o que la volatilidad vaya a dar a otra parte. Ahí sí hay un control de todos los factores de riesgo, incluyendo los ocupacionales. Pero cuando un agricultor o un técnico, cualquiera aplica un plaguicida al medio ambiente, ahí no hay nada que hacer. Una parte para la cual fue formulado el producto va a dar al cultivo, como está aquí la flechita. Pero yo aplico el plaguicida, va a darse repollar y elimino o manejo. Yo recomiendo mucho a los técnicos que no utilicemos la palabra control o eliminar, es manejar. De todas maneras, las plagas o enfermedades van a seguir existiendo. Hay que tener, además del químico, tener muchas estrategias para que los niveles económicos de daño sean menores y combinar otros métodos para no tener que utilizar químicos. Por efecto del aire, cuando yo aplico ese producto, va a dar al suelo agrícola. Cuando llueve, dentro de la precipitación, ese suelo agrícola, el agua dulce va a estar contaminada con los de plaguicida, las aguas dulces van a los mares y finalmente va a dar toda esa carga tóxica a los océanos. Hay estudios del Ministerio de Ambiente donde han determinado cuál es la carga de contaminantes por plaguicidas que descargan a la cuenca del Mar Caribe. Es de producto de todas las cuencas del país, las que tienen que ver con el Mar Caribe, cuáles van a rayar, como el caso de Magdalena, el Cauca, que vienen zonas agrícolas muy importantes del país. Entonces, eso va a ser arrastrado al río, los ríos a los mares. En los mares, todos los residuos también van a afectar a los peces. En las cosechas que tenemos aquí, esas cosechas van a dar al ser humano, esas cosechas que pueden ser pastos para alimentar reses, en este caso bovinos. De los bovinos vamos a obtener derivados lácteos que van a estar contaminados con los productos químicos que le aplicamos a ese pasto, y finalmente va al ser humano. Entonces, miren esto cómo puede hablarse como un círculo del veneno, donde el veneno no se acaba aquí en el cultivo que lo apliqué, sino que, repito, por escorrentía, por efecto de la precipitación, ese lavado, esa es la definición de escorrentía, el lavado de los suelos por efecto del agua lluvia especialmente, arrastra con abono, fertilizantes y plaguicidas a las fuentes de agua más cercanas. Y sigue pues la cadena de desastres. Esa lámina es preciosa porque muestra todo las vías que puede un plaguicida dado cuando apliquemos va a dar al medio ambiente y finalmente va a dar al ser humano. Cuando se hablan de los que son acérrimos defensores de los plaguicidas, los que no lo somos y buscamos métodos distintos y promovemos la parte agroecológica, es que si los plaguicidas fueran de espectro estrecho, es decir, que solamente afectaran al organismo para el cual fue formulado ese producto químico, sin dañar a otras especies, eso no es posible. Ustedes saben que cuando yo aplico un fósforo bravo, las abejitas que están ahí se mueren las lombrices, matamos todo, matamos también la fauna benéfica cuando estamos aplicando estos insecticidas. No son de espectro estrecho, son de espectro ancho. Es decir, además del organismo, me mata organismos benéficos. Cosas que a veces el agricultor no sabe, y podemos tener muchos enemigos naturales de las plagas como control biológico. Como el campesino no sabe qué es, le barre a todo eso y antes está dañando y evitando gastos al tener que estar comprando venenos para manejar sus plagas. Otra característica que deberían tener los plaguicidas, que se inactivaran fácilmente o se degradaran. Es verdad que ellos se van degradando, pero no tan lentamente, por medio una semana, 15 días, 2 meses, 6 meses, y los clorados 20, 30 años. Entonces son materiales que no representan seguridad desde el punto de vista ambiental por esas características que no tienen. Y que permanecieron exactamente en el sitio donde fue aplicado, tampoco pasa eso. Por el viento, por la escorrentía, va a dar a otros sitios. Bueno, hay otro
concepto que es importante que tengamos claro es la persistencia. ¿Qué tanto tiempo dura ese veneno actuando en el medio ambiente o en otros organismos? Todo en las fichas técnicas de los plaguicidas, esa información no es obligatoria que la den y vienen cuál es la persistencia que tiene el plaguicida. Productos que tengan persistencia de más de 15 días ya se considera un producto que es de mucho riesgo en su aplicación. Y en los que aplicamos en Colombia, muchos cumplen con ese requisito. Aquí hablamos de la rastreabilidad, es decir, la cantidad que puede encontrarse en un determinado producto en las cosechas de los productos que se están aplicando. Esta fotografía también, esta gráfica tan bonita también de María Cecilia, habla también de una palabra importante también a conocer en plaguicidas, que se llama la bioacumulación. Quiere decir, María Cecilia, en esta gráfica, que podemos tener microorganismos en un cuerpo de agua y el medio de agua contaminado con ingredientes activos de plaguicidas con metabolitos. Esos metabolitos entran al organismo de estos microorganismos en las cadenas tróficas. Estos microorganismos son consumidos por otros en esas cadenas, por otros organismos superiores, sigue avanzando en ese complejo de esa cadena alimenticia, pero en la medida en que estamos comiendo estas pequeñas cantidades que van acumulando su veneno, esa acumulación se va haciendo mayor dependiendo de la cadena trófica que estemos analizando. Mire cómo un insecto puede ser devorado por otros insectos, esos insectos por un pez, y finalmente el ser humano se come ese pez. ¿Qué está haciendo el ser humano? Se está comiendo toda la cantidad de toda esta cadena acumulada de venenos que traen esos diferentes organismos. Bueno, esto lo voy a mostrar rápido porque es ya más teórico, cosas pues que nos ha tocado conocer y vivir, donde miremos el caso del suelo. ¿Me refrescas en tiempo, Nancy? Cuando me falten por ahí unos 20 minutos para terminar la presentación, para los 15 minutos de conversatorio, me avisas, por favor. ¿Cómo estoy de tiempo? Sí, señor, dale, tenemos esos 20 minuticos más o menos. Está muy entretenida, así que tranquilo, no te limites por el tiempo porque está muy interesante, tranquilo. Bueno, empecemos ya en el medio ambiente, teniendo en cuenta pues esos conceptos que vimos anteriormente, en el suelo. En el suelo se da el caso de la cadena. Resulta que un agricultor o un ganadero aplica unos herbicidas que llaman hormonales, uno llama piclorano, otro llama 2,4-D. Estos son hormonales, lo aplica al pasto para controlar malezas de hoja ancha. A la gramina no le hace, se llaman herbicidas selectivos. Cuando el ganado entra a pastorear ese potrero que fue aplicado con este herbicida, entra al tracto digestivo del bovino ese residuo de herbicida. Y es de tanta su sangre, que sería importante que se hiciera un trabajo de investigación en Colombia sobre eso, qué puede pasar con los sueros, con los quesos, con las leches de bovinos que proceden en su alimentación de potreros que han sido tratados con herbicidas hormonales. ¿Qué puede pasar eso en la salud humana? No tenemos la menor idea. Pero que la situación que prevemos es grave, y especialmente en la costa atlántica, donde esta práctica es exagerada, la forma como aplican ese tipo de herbicidas. ¿Qué pasa? Cuando entra ese herbicida al tracto digestivo, lógico, contamina el estiércol sale contaminado con ese herbicida, y si lo aplicamos al suelo y a las plantas se van a quemar. Ese herbicida puede permanecer hasta 18 meses su residualidad en ese excremento. Que los que manejamos agricultura ecológica, pues recomendamos que apliquemos estiércoles de bovinos al suelo, porque es la materia orgánica es una de las bendiciones para el suelo. Pero si estamos aplicando estiércoles contaminados con herbicidas, estamos tirándonos totalmente en ese suelo. Estos son diferencias de nuestro maestro también Rodrigo Vergara, colega de los más prestigiosos en Colombia, ya fallecido hace unos 3 años, de cómo los plaguicidas matan organismos nitrificantes, importantísimos en la fertilidad de un suelo, eliminan micorrizas a través de fungicidas y herbicidas. O sea, el desastre de todas estas clases de plaguicidas sobre el suelo. Eso, como lo mismo lo decía aquí Rodrigo en su conferencia, los efectos deletéreos de los plaguicidas. Arrasamos totalmente con la vida, actividad biológica de un suelo con estos productos.
Lo reafirma Rodrigo Vergara nuevamente con nematicidas fumigantes. Pues los fumigantes, cuando uno aplica un fumigante a un suelo o a una cama en un cultivo de flores, eso acaba totalmente con todo, no deja ningún organismo vivo, que es contrario a lo que defendemos la agricultura ecológica, donde capaz que sea un solo vivo, precisamente por las buenas prácticas que establezcamos en su manejo. Entonces, toda esta gama de productos son letales para la actividad biológica que es importante tengamos en el suelo. Algunos contradictores dicen, no, don Rodrigo, es que en el suelo hay muchas bacterias, muchos hongos, muchos nematodos que son patógenos en las plantas. Y sí, alguien se atrevió alguna vez a dar una cifra que yo sé que es un poquitico arriesgada. Decía, en un suelo es posible encontrar un 90 o un 95% de organismos benéficos. Y lógico, también depende del manejo que vos le estás dando. Si vos estás aplicando fertilizantes que son puras sales, ahí vos no vas a encontrar una lumbrecita. El mismo manejo te va ayudando a eliminar, ayudando no, vas eliminando esa actividad biológica y va a ser difícil de que ese suelo vaya a ser fértil, va a depender totalmente de insumos químicos. Si empezamos a reconvertir ese suelo hacia una forma sostenible, vamos eliminando gradualmente todas estas cargas tóxicas de productos químicos, entre ellos plaguicidas, entre ellos fertilizantes altamente solubles, que son sales. Eso acaba también con la población de esa actividad biológica. Aquí en esta diapositiva lo que queremos mostrar es un trabajo de investigación que se hizo para evaluar la toxicidad en la lombriz roja californiana de un cafetal donde le aplicaron estos productos, el carbamil, el clorpirifos, el endosulfán, malationes y el Beauveria baciana para el control de broca en café. ¿Qué encontraron después de que despulparon el café, cogieron la pulpa del café y utilizaron esa pulpa para alimentar la lombriz como sustrato para la lombriz roja californiana? Encontraron mortandad, efectos teratogénicos, malformaciones de la lombriz roja californiana, que es uno de los organismos, la lombriz es uno de los mejores bioindicadores de la fertilidad en suelo, y encontraron que el endosulfán, que le mencionaba que ya está prohibido en Colombia, fue el más tóxico para esta especie de benéfica. Y repito, está entrando el contrabando a Colombia. Pasemos rápidamente al agua. Aquí lo que yo os pongo es que la calidad del agua, para el consumo humano, está directamente relacionada a los usos del suelo productivos, en este caso en el sector agropecuario, el sector primario, a una minería, aunque no estamos hablando pues de metales pesados de minería, pero cuando se establecen cultivos cerca a una fuente de agua, es mortal. Sedimentos, abono, fertilizantes y plaguicidas que por lixiviación van a dar a la fuente de agua. Eso es un problema muy generalizado y muy grave en nuestro país, en todo el mundo, pero en Colombia tenemos todavía muchos problemas de eso. Les muestro un trabajo de investigación que se hizo en el año 1994, perdón, la doctora Elia Manuela Mera, también en su maestría de Ecología en Antioquia, y tuve la oportunidad de sugerirle que me dieran, en ese estudio hidrobiológico que ella hizo en el embalse del Peñol Guatapé, le sugerí que midieran residuos de paraquat, el famoso gramoxone, y que midiera también, buscáramos residuos de otro metabolito, perdón, de otro ingrediente activo que es el mancozeb, que es uno de los fungicidas que más se aplican en nuestro medio, que es el famoso mansate o el ditane. Genera, el ingrediente activo es un mancozeb, pero generan un metabolito que llama etilén-billito-carbamato. Ese etilén es carcinogénico. No se encontró ese ingrediente activo, ese metabolito en el embalse Peñol. Después de un trabajo de investigación que yo hice con la UNAD, afortunadamente nos corrigieron a tiempo en la Universidad de Antioquia para que no buscáramos ese metabolito, porque me decían, Rodrigo, ese etilén-billito-carbamato en horas ya no es posible medirlo porque es un gas altamente volátil. Pero hay protocolos para medir ese metabolito.
Bueno, estos son otros casos que me ha tocado en el Consejo Regional de Plaguicidas, en el Comité de del Oriente, en Cornare. En el embalse Río Grande 2, en el año 1994, se presentó una alta mortandad de peces. Ese embalse Río Grande 2 es parte del acueducto Medellín. Esto está en la zona de Belmira, pues las fuentes de agua de Belmira, Entre Ríos, San Pedro, Los Milagros, lo trasvasan. ¿Han visto la tubería que baja por Apor? Va por Copacabana y alimenta por acá en Bello. Se encontró esa mortandad tan alta. ¿Qué se encontró ahí? ¿Qué fue la causa? En los insecticidas que aplicaban en zonas ganaderas, ganadería leche, en los potreros, con insecticidas organofosforados, por escorrentía fue a dar ese insecticida a la fuente de agua y de la fuente de agua al embalse. Eso se manejó con mucha prudencia, esa información, porque donde salga la luz pública que están los peces muertos por insecticida y es el agua que estamos tomando en Medellín, hubiera creado un pánico colectivo. Afortunadamente, pues se manejó con mucha responsabilidad, se tomaron muestras en el embalse, en varias partes de la descarga de esas fuentes de agua, y finalmente ya no se detectaba en equipos los residuos de plaguicidas, de insecticidas que fueron la causa, porque efectivamente se hizo análisis post-mortem en esos peces, tanto aquí en la Antioquia como en el INPA en Bogotá, y encontraron que fue producto de un insecticida toda esa mortandad de peces. En el acueducto de Carepa, en el 2004, también hubo un análisis de esa fuente de agua y se encontró un nivel muy alto de lo permitido de para-4, el famoso gramoxone, en el acueducto de consumo humano. En 14 microcuencas de acueductos en el Peñol, en el año 96, trabajo que hizo Cornare, se encontró parationes, que son productos de categoría extremadamente tóxica, y eso como que no hubiera pasado. La gente no sabía que era la peligrosidad de haber encontrado esos productos en el acueducto de estas veredas. En San Roque se encontró alguna vez un clorado. El caso aquí fue un incendio de una tractomula ahí en el sector de Chaparral. Hay límites entre Guardia y San Vicente. 30 toneladas de plaguicidas que trae esa tractomula por error. Al apagar ese incendio con agua, todo ese producto fueron a la Chaparral, a la Quebrada La Mosca, y la Mosca al embalse el Peñol Guatapé. Y en un diagnóstico que hicimos con la Universidad de Antioquia en 10 microcuencas de Río Negro encontramos también situaciones preocupantes. Si bien estos trabajos son de hace 15 más años, la situación todavía no es preocupante porque falta mucho monitoreo, falta monitorear metabolitos, que eso normalmente no lo considera la norma de calidad del agua en Colombia. Ese trabajo, que si bien fue en el año 2001, aquí me tocó participar en ese trabajo, ha sido el trabajo más importante que se ha hecho en Antioquia, posiblemente en Colombia, donde el doctor Luis Armando Galeano, un médico, yo, William Tavares, ingeniero sanitario, Jorge Aníbal Bolívar, médico veterinario, con maestría en epidemiología, se hizo un diagnóstico de factores de riesgo de contaminación por plaguicidas en microcuencas de acueductos en el departamento de Antioquia. Antioquia tiene 125 municipios. De los 115 municipios en los que se hizo el trabajo, se encontraron que 62 tienen riesgo de contaminación de sus fuentes de agua por los plaguicidas. Y entre los riesgos, pues se encontraron cuáles eran los plaguicidas, los nombres comerciales de los plaguicidas que estaban generando ese riesgo. Los que están en color rojo, pues son productos que son extremadamente tóxicos, ¿sí? Esta información les va a quedar. Este es el mapa que se elaboró producto de ese diagnóstico, donde figuran los municipios rojos, que son productos que están en alto riesgo, porque encontrábamos cultivos a menos de 10 metros, la aplicación de productos de categorías toxicológicas altas, mala disposición de empaques y envases. En un foro que se hizo en Guatapé sobre el agua, yo hice una propuesta de yo propongo, cuando uno quiere hacer un buen trabajo de riesgo en materia de plaguicidas y que tenga que ver con la calidad del agua,
yo encontré 12 variables que son importantes tener en cuenta en un buen trabajo de diagnóstico para uno decir la calidad o el riesgo que pueda tener esa fuente de agua. Yo he recomendado mucho que ojalá este tipo de estudios lo hagamos en nuestros municipios e identifiquemos veredas, acueductos veredales, cuáles están en mayor riesgo, y hacer el mapa de riesgos de nuestras veredas, nuestras cuencas, para saber en dónde hay que priorizar acciones para procurar disminuir esos riesgos. Bueno, en salud, estos dos autores de las Naciones Unidas en el 2017, ellos reportan que en el mundo se pueden estar dando aproximadamente 200.000 muertos por intoxicación aguda por año, ocasionadas por los plaguicidas. Y en este párrafo también muestra que no solamente es la intoxicación aguda o la intoxicación que causó esa parte fatal, sino que dice aquí, la exposición crónica de los pesticidas se ha relacionado con cáncer, enfermedades de Alzheimer, Parkinson, alteraciones hormonales, trastornos del desarrollo y esterilidad. También puede causar numerosos efectos neurológicos para la salud, como pérdida de la memoria, pérdida de coordinación, disminución de capacidad visual, disminución de habilidades motoras. Otros posibles efectos incluyen asma, alergias, hipersensibilidad. Otra cosa también que nos decía una psicóloga, pueden tener déficit de atención o problemas de aprendizaje, niños, hijos de campesinos que están ayudando a sus padres en esas labores que está prohibido. Un niño o una mujer no tiene por qué estar involucrada en actividades de aplicación de plaguicidas. Acá en Colombia, esta cifra la obtuve del informe quincenal epidemiológico, es la más actualizada que encontré, es de 2017, y nos reportan en Colombia, entre el año 2008 y 2015, se presentaron por plaguicidas 67.400 casos. Aquí están también otros por medicamentos y otros por sustancias psicoactivas. Y esto nos da un promedio en esos años, del 8 al 15, de que tenemos en Colombia 8.437 casos de intoxicaciones por plaguicidas. Y estas son las personas que van a los hospitales, porque muchos agricultores, estos son sus registros. Todas estas cifras que reporta el Ministerio de Salud, Protección Social, Instituto Nacional de Salud, son sus registros, porque no estamos cubriendo la totalidad de lo que efectivamente está pasando en el país. En caso de Antioquia, en el 2018 estamos reportando 16.5 intoxicados por plaguicidas por cada 100.000 habitantes. Y es el cálculo. Antioquia tiene 6.800.000 habitantes y nos daría con esa tasa de que estamos en este momento aproximadamente con 1.122 intoxicados por plaguicidas en el departamento de Antioquia. Y en este recuadrito que hay aquí en la parte inferior, este es un trabajo que nos tocó conocer del doctor Oscar Nieto Zapata y Beatriz Tapias. En Antioquia manejábamos durante esos 10 años un promedio de 69 muertos por plaguicidas. Las empresas tratan de curarse en salud diciendo, no, es que muchos de ellos son suicidas. No es cierto. Más o menos la mitad, las cifras que me ha tocado estudiar, la mitad, hasta un 60%, sí ha sido por casos de suicidios. Pero aún así, también le cabe la responsabilidad integral a las empresas para uno le dice, ¿usted qué está haciendo? Es un producto, ¿qué pueden hacer ustedes para disminuir estos riesgos en casos de suicidios? Bueno, este caso, que lo he ventilado en varios espacios, en eventos de carácter nacional e internacional, es algo que me preocupa, porque veo que hay no hay una actuación institucional con la gravedad del problema. Y tiene que ver con los riesgos que estamos exponiendo a los niños en los centros educativos rurales. Mire esta foto que para mí es un desastre. Una escuelita aquí en una vereda de Sonsón, toda rodeada de tomate y árbol. Cuando hacen las aspersiones a este cultivo, inevitablemente esas nieblas tóxicas van a dar a las aguas. En este recuadro inferior reporto sobre un testimonio que nos dio el doctor Jacobo Finkelman. Él todavía vive, yo pensé que este viejito ya había muerto, está de más de 90 años, Jacobo todavía vive, es un patrimonio mundial. Él nos reportaba que en Urabá estimaron una población de 13.000 niños
que estaban expuestos a las aspersiones aéreas de plaguicidas, especialmente en cultivos de banano. A raíz de una intoxicación masiva que se dio en corregimiento Taparto Andes, donde se intoxicaron 95 niños, posteriormente en Betania, luego en México, un total de unos 120 intoxicados, la Secretaría Nacional de Salud, con la Facultad Nacional de Salud Pública, hicieron un trabajo de investigación en cabeza de la doctora Yolanda López, en 14 municipios. Aquí en este cuadro están los 14 municipios, el número de centros educativos que tenían esos municipios, estuvo en el 2014. Finalmente, en 175 se tomó una muestra de los 681 centros educativos en los 14 municipios, en el suroeste, en el occidente, norte y oriente. Del oriente estudiaron a de Borrar y Sonsón. De esos 175, encontraron que hay una población de 8.265 estudiantes que están expuestos a plaguicidas. En esos estudios también encontraron, de esos 8.265, 49% eran niños y 51 niñas, una población de 470 docentes, en esos, y 94 mujeres estaban en embarazo en el centro educativo. Mire qué tragedia la que hay, mueren en embarazo expuestas a plaguicidas. Y a esto muy poca importancia le han dado. Bueno, esto ya para ir terminando, no faltando diapositivas, lo quería comentar así como un mensaje porque les voy a dar la cartilla. En control de plagas caseras, esto es como un mensaje de que nos afectan a veces sin darnos cuenta, que contratamos personas que fumiguen nuestras casas, o llegan y nos pasan volantes por debajo de la casa, que para que fumiguemos, y oiga, pues nos garantiza 6 meses que va a durar la eficiencia de esa aplicación. Grave. Que si están aplicando productos altamente residuales, ustedes están viendo ahí durante los 6 meses sus mascotas y ya se han presentado casos de intoxicaciones por la situación. Y algo vergonzoso y preocupante, que hay un negocio negro sucio donde algunas empresas, por ganarse plata, aplican productos de uso agrícola en zonas residenciales, lo cual está prohibido. Entonces, para el control de vectores de enfermedades en zonas residenciales, industriales, se permiten, están regulados por el INVIMA, se permiten algunos insecticidas que son de baja toxicidad, normalmente son piretroides, muy costosos. Yo le dejo como referencia a ustedes, cuando digan una persona que lo va a fumigar en su casa, ¿cuánto le cobran? Si le dice que le cobran 15, 20 mil, 30 mil pesos, ponga la firma que le están aplicando un plaguicida de uso agrícola. Normalmente las aplicaciones son más costosas, de orden de 80, 90, 100 mil pesos. Pero la idea no es eso, no llegar allá. La idea es que ustedes hagan un buen manejo de basuras, residuos orgánicos, aguas estancadas. Yo les voy a dejar con Nancy la cartilla de Lilian Gómez, cómo se manejan plagas caseras sin tener que recurrir a productos químicos. Miren cómo estamos todos afectados en la residualidad plaguicidas en frutas y hortalizas. Yo les recomiendo a la gente que procure no consumir, o lo menos posible, fresa y mora de Castilla, y menos dárselo a los niños, porque son productos que en fresco, la misma semana en que son cosechados, esa misma semana se le ha aplicado plaguicidas. Ahí no le aplican los famosos periodos de carencia, que es otra cosa que es obligatoria en los plaguicidas, donde normalmente un periodo de carencia de una cosecha que fue tratada hasta su consumo, normalmente puede ser del orden de 15 o 20 días. En la fresa y en la mora no es posible hacer eso, son plantas muy delicadas. Una alumna que yo tuve en la UNAD cultivaba fresa en Santa Elena, ella me decía, pero profesor, dígame, ¿yo qué hago? Digo, yo no tendría las alternativas tecnológicas para ver cómo manejas eso, pero yo sé que manejándolas bajo invernadero hay menos riesgos es más fácil controlar hongos en fresa o en mora de Castilla, sobre todo fresa que se cultiva bajo invernadero en la sabana de Bogotá. Bueno. Pero normalmente esos frutos han sido fumigados la misma semana en que son cosechados, entonces no se le debe dar a los niños. Trabajar uno en las fuentes que abastecen nuestros acueductos veredales o multiveredales, es importante que conozcamos cuál es el agua que estamos tomando. Posiblemente hay algunos aprendices que están en la parte de construcciones, y yo les recomiendo, cuando ustedes vayan
o cuando se vaya a establecer una parcelación, una finca de recreo, tengan en cuenta las normas de planeación municipal, cuáles son los usos permitidos en esas áreas, porque he encontrado muchos sitios donde incluso viviendas costosísimas, unas parcelaciones hermosas, pero al frente tienen un cultivo de aguacate, tienen un cultivo de tomate y árbol o lulo, y esas aspersiones necesariamente van a dar, lógico que también depende de la dirección del viento y de la cercanía del cultivo, van a dar a esas fincas de recreo, a esas parcelaciones. Para mí una finca de estas no vale un peso, porque vos estás ahí, vas a estar ahí sometido a torturas semanales, a que te estén aplicando, acabando con tu salud y la de tu familia. Entonces, tener mucho cuidado con eso, que no es construir por construir, sino tener en los sitios adecuados. Y donde el sitio ya el conflicto existe, hay alternativas para mitigarlas, pero decir solucionarlas en su totalidad es difícil, pero sí para mitigar el problema. Bueno, aquí vienen unas recomendaciones que las dejo para que usted la lea. Aquí hay que trabajar mucho en capacitación, hay que trabajar mucho en la parte de investigación, trabajar mucho en los centros educativos, con Coredi, que ellos conozcan de esta problemática para que empiecen a desarrollar, a formular y ejecutar los planes. Actualmente estamos asesorando al municipio de La Unión. Ya los rectores y directores de centros educativos rurales de La Unión ya nos respondieron a una encuesta para mirar los riesgos en que están, y hay un trabajo bien interesante que queremos replicar en otros municipios, no solamente el Oriente, a la orden cuando ustedes quieran hacer esto, si conocen en sus familias, en qué veredas puedan presentarse esos problemas de centros educativos rurales, en la cartilla que les voy a dejar para que ustedes lideren la manera de evitar esta situación de riesgo. Promover y promulgar políticas públicas a nivel departamental y municipal para regular el uso de plaguicidas y ceñirnos mucho en los planes de ordenamiento territorial. Bueno, y termino con este mensaje. El mal uso y manejo de plaguicidas en las actividades agropecuarias de nuestro país ha pasado de ser un problema tecnológico y se ha convertido en un problema de salud pública y ambiental de múltiples dimensiones. No sabemos qué estamos comiendo, no sabemos qué agua estamos tomando, no sabemos el impacto de esto en menores de edad, en niñas, en mujeres en embarazo. Es algo que es dramático, que les planteo para que el problema lo miren como es, como algo que es delicado, y que en la medida en que tengamos alianzas como esta, instituciones, nuestro comité de plaguicidas está a la orden para ayudarlos, asesorarlos en gestión de proyectos. Bienvenidos. Yo sé que ustedes tienen instructores muy buenos, me consta por todo el tiempo que conocí al SENA, y que recurren a nosotros para que colaboremos. Estamos para eso. Muchas gracias. Don Rodrigo, a usted por sacar el espacio y darnos la dimensión tan compleja que tienen los agroquímicos. Uno creería que en la ciudad no nos toca y nos das una información muy completa que creo que quedamos más que preocupados. Quisiera darles la oportunidad a los que tienen preguntas, pueden abrir sus micrófonos, pueden escribirnos. Por aquí habían unas preguntas, nos decía, por ejemplo, Licenli Moreno, que recomiendan que le recomendaron para las cucarachas en la casa un insecticida agrícola, suspensión concentrada, penilipirosole, ingrediente activo. ¿Qué afectación a la salud y al medio ambiente tiene? Creo que ya más o menos nos contaste, porque él no lo ha querido utilizar porque le da mucho miedo. Afortunadamente, no le dé miedo, téngale pánico, porque es que está prohibido utilizar productos de uso agrícola en zonas residenciales. Eso no se puede hacer. ¿Qué debe hacer? Terminando esta presentación, esta reunión con ustedes, le envío a Nancy la cartilla de Lilian Gómez, donde está el manejo de cucarachas, moscas, todo de una manera ecológica. Ecológica. Yo creo que entonces con la cartilla le vas a responder a Marta, porque Marta nos... Sí, Marta nos pregunta... Ok. Matar las cucarachitas. Yo digo que insectos del hogar, el 95% del manejo es higiene. Si uno no maneja bien los residuos orgánicos, los deja destapados, por la noche deja los residuos de comidas en el lavaplatos, ahí vienen las cucarachitas a alimentarse y pasan bien bueno, pero es culpa nuestra. Pero de que uno
desde que uno haga esa buena higiene, uno normalmente no tiene problemas con insectos. Muy bien. Yo creo que le respondes un poquito a Marta, que nos pregunta que qué usar para las hormigas en las plantas del jardín y en las materas. Creo que más o menos lo que dijiste anteriormente da un poco de respuesta. En la cartilla también van a encontrar todas esas recetas. Las Perfecto. Y tengo. John, ok, Sí, John Castillo dice, ¿qué tan cierto es que que en las EPS, sus oficinas de salud y seguridad en el trabajo, están cortando los servicios o los evitan en los pueblos o regiones donde se está usando el glifosato? Ya que ellos saben perfectamente que las consecuencias cancerígenas son inevitables y así los gastos en los tratamientos. Se lo dijo un ingeniero químico con énfasis en salud y seguridad en el trabajo. eso es Glifosato. posible. Eso es posible, sí, ya es evidente que el glifosato eh, es carcinogénico, creo que es categoría 2A. A la Bayer perdió una demanda de 80 millones de dólares de una persona que sufre de un problema de cáncer asociado al glifosato. Y ya se está despertando en el mundo de que la gente ya deja el miedo y empieza a demandar. Entonces luego que estas empresas, no conocen el caso, pero es de sentido común que ellos, para evitar demandas, y precisamente se cubren y que no utilicen ese tipo de herbicidas los agricultores o las Tan, personas. tan agresivos. Muy bien. Karen Jiménez nos pregunta que en estos días leyó sobre un artículo de la revista Dinero y un dato súper preocupante, que se estima que en 12 años puedan desaparecer las abejas de nuestro ecosistema aquí en Colombia, que a ella le parece bastante preocupante y que qué opina de ese indicador. Hay una frase de Albert Einstein, yo creo que la deben conocer mucho ustedes, que dice que el día que desaparezcan las abejas, si hablamos de abejas polinizadores, le quedan al ser humano 4 años de vida. Eso es real. Eso es real porque las abejas, como polinizadoras, aunque existen otros organismos polinizadores muy importantes, se estima que las abejas más o menos en un 60% son las encargadas de polinizar los cultivos y de ahí donde sale nuestra alimentación. Eso es cierto. Y la tragedia es que a nosotros nos ha tocado atender en el mismo Consejo de Plaguicidas casos en Jardín, en estos días apareció en Cáceres también, en Sonsón, de personas que tienen sus explotaciones de abejas y les montan un cultivo cercano de aguacate o cualquier otro cultivo y chao abejitas, y cada día para atrás, para atrás, para atrás. Eso es una situación Sí, bastante dramática en el mundo. casualmente la charla número 7 fue el tema de las abejas, los secretos de las abejas y nos contaban la importancia en cuanto a la polinización. Vamos a ver qué otras preguntas tienen por acá. Pueden abrir sus micrófonos, bienvenidos. Queda uno realmente preocupado, queda uno que dice, no, eso es para los que están cultivando por allá en Marinilla, Peñol o en otros municipios y no es así. Entonces queda uno verdaderamente con una tarea importante. ¿Qué debemos hacer nosotros? O sea, desde la ciudad, ¿cuál es nuestra posible tarea? Y creo que en la última diapositiva nos ilustraste muy bien. ¿Quién más quisiera hacer? Pueden escribir o pueden abrir el micrófono. Bienvenidos. Por acá me están diciendo la cartilla. Sí, si ustedes llenan la asistencia, con mucho gusto les compartimos las cartillas. Ahí en la asistencia se les comparte el material el día de hoy, de la charla. Muy bien, ¿quién más nos quiere compartir sus dudas, preguntas, inquietudes? Yo quería Buenas preguntar una cosa. Dale, Erod, y luego Liseli. Yo quería preguntar, ¿ustedes qué alternativas consideran que podrían implementarse para sustituir los plaguicidas convencionales y que sean alternativas más sostenibles? Sí, yo tuve un profesor en el año 1976, incluso en manuales de agronomía se recomendaba el DRI, se recomendaba un doctor Nelson Delgado, y él para mí ha sido uno de los mejores profesores que tuve, todos los mejores profesores, porque nos decía, muchachos, quiten de su lenguaje la palabra control,
todos los, digamos, los organismos que originan daños o afectaciones al ser humano deben es manejarse. Y el concepto, digamos, inteligente, cuando uno vaya a enfrentar cualquier situación de estos, problemas sanitarios, incluso problemas en salud pública, es el manejo. Y se habla de un manejo integrado, de un manejo ecológico. Por eso la palabra manejo debe reemplazar el control, porque cuando uno dice control, inmediatamente uno piensa en cuál veneno es, y qué receta, y qué dosis, y bueno. En el manejo de insectos, o en general de artrópodos u otros organismos que originan daño al ser humano, y en agronomía también se nos decía, pero pesaba mucho era lo de los venenos, se hablan de métodos culturales, distancias de siembra, pues hablo en cultivos, buenas semillas, buenos suelos, buen abonamiento, plantas resistentes, buena humedad del suelo, trampas, cebos, trampas de luz. Hay otras trampas que son unos plásticos impregnados en aceite, ahí se quedan algunos insectos adheridos. Lo importante es uno estudiar la biología del insecto o del organismo que queremos manejar, que nos está originando un daño. Hay que conocer la biología de cómo se reproduce, cuáles son sus momentos más sensibles para ser manejados. Les cito un caso de una plaga que ha sido muy agresiva, muy dañina en muchas partes, y es la famosa hormiga riera. Con hormiga riera se ha hecho 50.000 cosas, venenos, todo lo que usted quiera. Y si usted conoce la biología del insecto y sabe en qué momento debe usted manualmente la destruye, cuando la reina está todavía para en los 5 o 10 centímetros de la superficie del suelo, con la misma mano vos la sacas y adiós, chao. Con agua, con jabón, chao. Vos le inyectas a los huequitos donde está la reina, las hormiguitas, vos le agregás, hicimos el ensayo, una demostración, en un balde y sirve para hormigas también, en un balde de 10 litros, partimos incluso un jabón rey, y con un cuartico de esos lo rayamos, lo diluimos en esos 10 litros de un día para otro por la noche, y por la mañana le vaciamos esa agua con jabón al nido de la hormiguita, hormiga. Salían las hormigas desesperadas y no duraban, lo cronometré, no duraban 2 minutos y medio vivas, ahí no quedaban patas arriba, con agua, con jabón. ¿Qué actúa ahí? El jabón bloquea los espiráculos, que es el sistema respiratorio de los insectos que están en el abdomen. Al bloquearse el sistema respiratorio, muere el insecto muere asfixiado. Normalmente todo insecto impregnado en jabón se muere. Grillos, hormigas. Entonces lo que uno debe hacer es inteligentemente consultar, si uno no conoce, cuáles son los métodos que yo puedo, no químicos, ir implementando para manejar poblaciones, para evitar cómo es el hábito de crecimiento de ese insecto, en dónde se multiplica más rápidamente. Yo trabajé en Venezuela, en Mérida, como en el año 83, en un centro educativo de Fe de Alegría, y allá se manejaba en un estercolero el estiércol de 250 cerdos y de 40 reses. Eso era un estercolero, no era una compostera de quiera. La cría de mosca era la más espantosa que yo he llegado a ver en mi vida. ¿Qué hice yo cuando me encontré con la situación? Éramos internos, incluso el mosquero allá para almorzar, que éramos internos, para hacer una siesta en nuestros cuartos, imposible. Cogí y elaboré unas composteras para ir rotándola, incluyéndole material vegetal, y desaparecieron todos los insectos sin 1 centímetro cúbico insecticida. Entonces, cuando uno conoce cómo es la biología del insecto, cómo se reproduce, pues yo ataco las formas como se reproduce ese insecto. Aquí en el apartamento donde yo vivo, a veces por la noche me encuentro una lagartijas, hasta lo más de bonitas, son monitas preciosas. Yo sé que las lagartijas son unos grandes insectívoros. Y una que otra cucaracha que aparece aquí, le aplico la chancla, yo no voy a ponerme a comprar insecticidas. Las moscas que entran aquí, inmediatamente yo mantengo mi matamosca, y mosca que yo vea que entró aquí, chao. Y esa lagartija me ayuda en el control. Porque ¿qué miedo le va a tener yo a una lagartijita si no hace nada?
y sé que ella me está ayudando, que por la noche ella está rebuscándose si hay algún insecto por ahí, porque yo los materiales orgánicos los dejo bien tapados. Cosas como esas, pero yo sé que la cartillita les va a servir mucho para que miren alternativas, cómo hago yo preparados. A veces hasta ahí recomienda Lilian en la cartilla, hace unos vaporados con hojas de eucalipto. Esas sustancias alejan, ahuyentan insectos. Si hay zonas cálidas donde hay zonas estancadas, que es difícil ya manejar eso, existen angeos para colocarle uno a las puertas para que no entren insectos. Si la situación es muy difícil, toldillos en zonas de Urabá. Pero existen muchas alternativas, muchas. Hay que mirar cada caso y con seguridad que en cada caso hay soluciones que van a contribuir a que no tengamos tantos problemas con todos estos organismos. Qué bueno esas recomendaciones. Creo que ahí también respondiste el interrogante de Diana Marcela, que decía que muy importante que nos enseñen a ser biopreparados, entonces nos cuentas que la cartilla también va a tener esa información. Licengi Moreno también tenía una pregunta, te escuchamos. Creo que me dije mal tu nombre, por favor, ¿cómo se dice tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Licengi Moreno García. Licengi, me excusas, Licengi, cuéntanos tu pregunta. Aunque ya respondió una, en la anterior me quedó una parte. Estoy muy preocupada por lo que estoy consumiendo, la alimentación y todo. Y no sé si está bien la alternativa o algo que me haga un indicador al coger las verduras, es que hay un gusanito. En mi casa a nadie le gusta, pero eso es un indicador que yo digo que no está contaminada la verdura. ¿Está bien eso, profe Rodrigo? Sí, para mí sí. Que hay veces que abrimos una lechuga o abrimos un coliflor y encontramos una larvita ahí. Es un indicador de que no hay residuos de plaguicidas. Que no nos gusta, claro, eso no nos gusta y muchas mujeres le tienen pánico a una larvita de estas. Pero son larvitas, hay unas que sí son peluditas y no las debe coger uno directamente sino con la mano, porque esos pelitos lo llaman o tienen pelos urticantes, es decir, pueden producir una quemazón cuando uno la toca. Pero si son las larvitas, son las que son verdecitas, que uno ve que no tienen esos pelitos, hasta con la mano las puede remover. Pero si usted encuentra en un supermercado del éxito, estos, como he dicho, excomulgan al agricultor que vendió eso. Pero en mi caso, pienso como lo estás pensando vos, que se encuentra una larvita o una tijeretica, la que tiene una doble colita atrás, que se encuentran muchos maizales. Además de que es un insecto benéfico, es un insecto que no te va a originar problemas en tu salud. Que hay que lavarla, sí, que hay que eliminarla, sí. Pero te da idea de que no hay un residuo de plaguicida en esa hortaliza que estás manejando pues para tu consumo. Y sí, es un indicador de condiciones favorables en el ambiente donde se dio ese cultivo maravilloso. Las larvas son de la fase, en el ciclo de vida de los insectos, la larva y de otros artrópodos es uno de los mejores, es de la fase más susceptible a los plaguicidas. Por eso cuando hay problemas de larvas y se recomienda hacer manejo con productos biológicos, con Bacillus thuringiensis, es porque sabemos que en esa fase de larva es más fácil de que la bacteria penetre al interior de la larva y se muera, que ya estando en fase adulta. Entonces, como es tan sensible, es un indicador de la no, o muy poca residualidad o no suficiente para que la larvita se muera por efecto del residuo del plaguicida que pueda contener esa hortaliza. Muy bien, ¿alguien más? Bienvenidas las preguntas, aprovechémoslo. Don Rodrigo es una persona que, pues agradecerle que saca el espacio para compartir con nosotros y les repito, es una eminencia en el tema porque lleva muchísimos años comprometido con esa labor y el compromiso es cambiar conciencias y que podamos hacer y aplicar muchas prácticas ambientales entendiendo esos ciclos de la naturaleza. Bienvenidas las preguntas.
deportes. Muy bien. Entonces, paso a enviarte, cerramos ya la Sí, sesión, creo la orden. Si quieren que los que lean la cartilla, que la de los centros educativos rurales, yo he profundizado sobre eso y les puedo de pronto ampliar la información. Podemos tener una charla posterior para los que se interesan o que conozcan que tienen problemas en sus familias o familiares que estén en centros educativos o docentes, para que no, para evitar riesgos, disminuir y tratar de resolver el problema. muy bien. Don Rodrigo, qué rico encontrarlo, qué rico escucharlo. Gracias infinitas por sacar el ratico. Creo que quedamos preocupados. Después escucharemos y en las revistas quedarán muchos de las prácticas y de las actividades a trabajar. Les compartí el correo electrónico, ahorita vuelvo y se los comparto. Les invito a ver un corto video de cuál es pues, la invitación a que conservemos y cuidemos nuestros espacios naturales para que se sigan manifestando estas maravillas. Y ya enseguida les comparto el correo con gusto. Yo me retiro, Nancy, si necesitan, o para enviarte la información. Como tú quieras, dura cortico, pero como quieras. Igual no hay problema, yo igual esto se demora en grabar un poquito, entonces lo podemos compartir luego para que hagamos una conclusión. Miremos, no, mire, pues miremos el video. Tranquila, sigas. Gracias.
Bueno, muy bien. Llevamos entonces hasta el momento 8 charlas. La anterior, como les contaba, el secreto de las abejas. Y aquí está el correo de don Rodrigo, que enseguida también se los vuelvo a compartir. Y pues agradecerle a mis compañeros, instructores, a los aprendices. Sé que hay personas que no hacen parte del SENA y me parece fascinante que estén con nosotros, porque es una tarea de todos. Como dice el lema de las charlas, el hábitat y la construcción somos todos, y desde los espacios donde nosotros estamos es posible hacer un manejo sostenible de los recursos naturales, lograr una sociedad sostenible. Entonces, qué bueno tenerlos acá, los seguimos invitando a las próximas charlas. Don Rodrigo, infinitas gracias y bendiciones. Muy amable. Muchos éxitos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Nancy, ya le envío el material, la presentación y las 2 cartillas para que se las reenvíe a todos. Perfecto. Quienes llenaron la asistencia, ahí les llega el material, y si alguna duda, nos escriben al correo de Ambiental. A ustedes muchísimas gracias, a mis compañeros instructores, a Marta, a Laura, a Robert, a Esteban y a los aprendices, muchísimos éxitos y nos seguimos escuchando. Don Rodrigo, bendiciones. Lo mismo ustedes también. Mil gracias. Muchas gracias, dicen por acá que muchas gracias, que gracias por el espacio, que feliz noche. Por acá estaban pidiendo tu correo, claro que sí, les va a llegar. Qué excelente, muchas gracias, dice Alba. Profe, muchas gracias por la invitación a la charla, como siempre, muy buenas. Gracias a ustedes por el compromiso y por la asistencia, siempre tan juiciosos. A ustedes gracias, feliz el resto de noche, descansen, muchas gracias y felicidades a ustedes por el acompañamiento. De los presentes me pueden, John o el que esté, por favor, dejan de grabar, si me haces el favor. En los punticos, el lado derecho, dicen dejar de grabar, si son tan amables.